Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestro podcast Sexo en Exceso. El día de hoy nos encontramos mi compañera Carmen Alanís y su servidor Adam Vázquez. Me es un honor presentar y un honor compartir este espacio con una persona muy importante. No sé si guste presentarse. Ok, buenos días. Mi nombre es Alejandra Carro García, soy licenciada en psicología, maestrante en psicoterapia gestalt y voy a compartirles acerca del tema desde este enfoque. Ok, muy bien, muchas gracias más que nada por el espacio que nos está brindando y sobre su tiempo. Iniciamos, más que nada, ¿qué concepto nos daría desde su área sobre este tema, sobre lo que es la conducta sexual compulsiva? Ok, si bien es cierto, la conducta sexual compulsiva para el ser humano es una intensidad o aumento de frecuencia en cuanto al tema precisamente del sexo. Sin embargo, si retomamos nuestro manual santo, el DSM-5, ya manifiestan un trastorno, el trastorno de hipersexualidad, ¿sí? Este trastorno precisamente tiene ciertas características. Dentro de ellas es la frecuencia, la intensidad de fantasías, impulsos de excitación y conductas sexuales relacionadas con la impulsividad. Entonces, la conducta sexual compulsiva entra dentro de este trastorno como tal. Y dentro de en sí, ¿cómo se ve afectada la autoestima de una persona que manifiesta esta conducta? Ok, la autoestima de la persona con la conducta sexual compulsiva se ve afectada. Esta palabra como que no me agrada tanto. ¿Por qué? Porque recuerden que el ser humano es un ser sano, un ser funcional, un ser lleno de energía, corporalmente manifiesta. Nosotros tendemos a manifestar este aspecto sexual, no del lado erótico, ¿sí? El aspecto sexual lo podemos manifestar todos, absolutamente todos. Entonces, nuestra autoestima se va a deteriorar por el entorno social, por el entorno familiar, por los introyectos que ya traemos, ¿sí? Estas ideas preconcebidas que en algún momento de nuestra vida nos dijeron, tú debes ser así, todo debe ser de esta manera, y si tú te sales de ese estigma, de ese rango, entonces dices, ok, es que no soy igual a otra persona, es que mi conducta no es la misma a la de otra persona. Y es obvio que la conducta de cada uno de nosotros somos seres individuales y somos seres que somos los dueños de nuestra propia vida, somos los mejores maestros de nuestra vida, ¿sí? Ok. ¿Considera que este tipo de conductas, el tema de interés, puede desencadenar un sentimiento de culpa en el que ejerce este tipo de conductas? O en su defecto, dicha conducta podría ser consecuencia de un sentimiento de culpa. Mira, el sentimiento de culpa precisamente viene de esta parte, de no cumplir estándares, ¿sí? Si bien es cierto, en los hombres y las mujeres, en la sociedad estamos divididos por estos dos géneros, desafortunadamente, aún estamos divididos por estos dos géneros, es importante tomar en cuenta que el sentimiento de culpa, cuando nosotros dejamos de cumplir estándares, empezamos a manifestarlo en nuestro cuerpo, ¿sí? Empiezan a haber esos malestares, esa confusión del yo, del self, que en Gestalt lo trabajamos mucho, y
empieza este ajuste creativo que necesitamos para poder, pues, continuar con un estilo de vida funcional, hablando desde la funcionalidad. También es cierto que esta parte de la culpa, es importante mencionar que la comorbilidad que puede desencadenar puede ser la depresión, la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo precisamente. O sea, todo esto que acumulamos como seres humanos no solo se nos queda a nosotros, no solo somatizamos, no, también podemos generar algún tipo de trastorno, algún tipo de estado emocional que no sea funcional para nosotros. Y obviamente en las mujeres y en las parejas y en la vida y en la sociedad, pues ya vienen los problemas dentro de la relación de pareja, ¿no? Dentro de la familia, dentro del entorno familiar que nosotros tenemos o nosotros nos desenvolvemos dentro de este, ¿sí? Y si tú no cumples con todo esto, creo que el ser humano es muy autolasivo consigo mismo, ¿sí? Y empezamos con estos sentimientos destructivos para nuestro ser. Bueno, dentro de esto, ¿desde qué raíz se puede manifestar en la persona este tipo de conductas? Mira, este tipo de conductas tienden a ser desde una historia de vida, desde una historia del paciente. Vamos a retomar todas las esferas por las que se desenvuelve y comúnmente, como antes te mencioné, viene de los introyectos, viene de esta resistencia a los cambios, de esa resistencia a seguir reglas, ¿sí? Puede ser un factor biológico y antes de necesitamos descartar que no haya alguna alteración neuronal que provoque este aumento de la libido, este aumento de dopamina, que genere la satisfacción sexual o el placer. Y también pueden ser temas de la historia de vida del paciente, algunas heridas emocionales que ya ya conocemos muchas, entonces puede venir también de ahí, de estas heridas emocionales. Bueno, maestra, en un caso hipotético en el que llega a su consultorio a una persona en esta situación, ¿cuál sería el protocolo a seguir o el plan de tratamiento para apoyarlo? Ok. Antes que nada, cuando llega el paciente, recuerden que depende mucho de la personalidad del paciente, ¿sí? El motivo de consulta lo vamos a detectar muchas veces en el contenido verbal que nos vaya a mencionar el paciente. Hay algunos pacientes que tienden a decirte, ¿sabes qué? Psicóloga, psicólogo, vengo por tal situación. Necesito trabajar esto. Si nuestro paciente ya está diagnosticado, ya está con previo proceso terapéutico, entonces vamos a iniciar con la valoración, ¿sí? Después de iniciar con la valoración de este paciente, podemos aplicar algún tipo de prueba si observamos que el paciente muestra resistencias, muestra algún tipo de bloqueo que no le permita fluir y hablar acerca del tema, ¿sí? Entonces, nosotros en la Gestalt lo que trabajamos es el aquí y el ahora. Al trabajar el aquí y el ahora, sí, es cierto que el paciente ya trae un conflicto, ¿sí? Entonces lo traemos al aquí y al ahora y observamos y escuchamos y tratamos de hacer sintonía con él en cuanto a cómo vamos a ir abordando el tema, ¿sí? Lo vamos a ir abordando, cuestionando, sensibilizando. Pacientes de este tipo con alguna
alteración en el ámbito sexual, tienden a ser muy racionales, ¿sí? A hablarte desde la razón, a explicarte, a justificar, a decirte, ok, es que a mí me pasa esto, pero, que es una palabra que anula todo lo que antes mencionaste, pero te dicen, pero quiero trabajarlo de tal manera, ¿sí? Entonces tú lo tienes que bajar a la emoción, y al bajarlo a la emoción, tú ya puedes intervenir como psicoterapeuta, ¿sí? Recuerden que nosotros pues, trabajamos con el alma, trabajamos con la psique de las personas, y en este conjunto o en este acompañamiento amoroso, pues vamos a tratar de llevarlo lo más funcional posible. En Gestalt, nosotros, durante las sesiones, cuando tendemos a ya tener el motivo de consulta, vamos a trabajar desde el ciclo de la experiencia, ¿sí? El paciente te va a ir platicando lo que está sucediendo en su vida. A esto se le llama Gestalt. Al preciso conflicto se le llama Gestalt, y cómo lo va a ir resolviendo, ¿sí? El paciente con conductas sexuales compulsivas tiende a manifestar una disociación o un conflicto entre la frontera y el contacto, ¿sí? Cuando está en la zona interna y cuando pasa a la zona externa, que ya es cuando actuamos y ya es cuando se hace contacto, el paciente tiende a estar mucho en la sensación, en obtener placer, en satisfacer sus necesidades. Y este es un ajuste creativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que brindar a su organismo estabilidad emocional. Y durante el acompañamiento y durante las sesiones, tú vas a trabajar con el paciente esta parte, ya hasta que haga contacto, que pase el contacto y se dé el awareness. El awareness es el darse cuenta, precisamente. Cuando llega el paciente a esta parte del contacto y se da cuenta, entonces quiere decir que está siendo consciente de la conducta que manifiesta, y que tanto esta conducta está siendo, pues ahora sí que el motivo por el cual su funcionalidad y sus ámbitos en los que se tiene que desenvolver, pues no son satisfactorios. Recuerden que todos y cada uno de nosotros vamos trabajando con familia, vamos trabajando laboral, vamos en contacto con pares, con pareja, con nosotros mismos, ¿sí? Y el acompañamiento con el paciente cuando asista a tu consultorio debe ir desde ese punto. No solamente en cómo se siente el paciente. En Gestalt hay una figura y un fondo. La figura es precisamente la conducta obsesiva, ¿no? Sexual obsesiva. Entonces, esta conducta viene a ser la figura, y el fondo es todo lo que va dañando, ¿sí? Todo lo dañado. Entonces nosotros vamos a agarrar esas piezas y vamos a unirlas y vamos a hacer que el paciente observe lo que está pasando, no solo con él, sino con todo el entorno, ¿sí? Dentro de la terapia gestal, pues es lo que vamos a trabajar. Es nuestro plan de acción hasta brindarle las herramientas y él pueda caminar solo dentro de estos ámbitos sin ayuda de un acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Sino ya con sus propias herramientas y con la propia autoayuda. Ahí me surge una duda. Bueno, sabemos que es un tema no delicado, pero es un tanto un tabú. Hasta cierto punto, de manera social, no es como que algo muy común o algo muy fácil de decir, oh, tengo esto, voy a acudir a terapia. Como psicóloga, ¿cómo logra que el paciente logre o vaya de la mano en este rapport de decir, este reconocimiento que usted menciona? ¿Cómo se logra en terapia hacer que el paciente lo reconozca y más que nada lo acepte? Ok,
Mira, como ahorita mencionaste esta parte del rapport, yo creo que la primera impresión es nuestra tarjetita de presentación, ¿sí? Si tú desde la primera sesión le muestras al paciente esta empatía, el paciente, aunque tú seas del género que seas, ¿sí? El paciente tiende a hablar contigo. Puede venir una mujer conmigo y puede ser más bloqueada que el paciente masculino, ¿sí? Entonces, depende mucho del rapport, de la empatía que nosotros trabajemos durante la primera sesión. Posteriormente, cómo vamos a ir recabando la información, ¿sí? ¿Cómo vamos a recabar la información con el paciente? Pues validando realmente el conflicto que tiene, ¿sí? Habemos terapeutas o existen terapeutas que precisamente cuando te está hablando del tema tiendes a hacer muecas, a mostrarte con una expresión facial de wow, qué show con este conflicto, ¿no? Es nuevo para mí. No, validar la importancia que él está dando al conflicto, porque en realidad es un conflicto emocional que viene arrastrando y que le ha cerrado muchas puertas. Precisamente hablábamos de la culpa. No solo es la culpa, también viene la vergüenza, también viene esta parte de la falta o carencia de identidad, de no saber o no sentirse parte de algún grupo, ¿sí? Normalmente este tipo de pacientes, ¿verdad? Principalmente es porque ya han buscado la referencia, más que nada a lo que me refiero, es si han buscado algún tipo de otros especialistas o principalmente se dirigen con un psicólogo, a ayuda mental, a buscar la ayuda emocional o ya más que nada se pueden abarcar a otros tipos de especialistas. Mira, un psicólogo, tú como psicólogo no puedes llevar el acompañamiento de manera individual, ¿sí? Previamente debe haber un diagnóstico clínico que algún médico le haya, pues ahora sí que brindado la oportunidad de valorarlo desde el área clínica, ¿sí? Y tu psicólogo debes agarrarte de la mano de un sexólogo, porque nosotros no trabajamos lo mismo que la sexología, ¿sí? Entonces, si vamos acompañándonos de esta manera, nosotros vamos a trabajar desde el aspecto de alma, de cuerpo, de emociones, y el sexólogo va a trabajar más el aspecto precisamente del sexo, ¿sí? De estas relaciones íntimas y profundas que se dan entre nosotros los seres humanos. Sabemos que como pacientes muchas veces, y mal visto de hecho, pensamos de que una primera sesión y buscamos un alivio inmediato. Entonces, ¿qué haríamos en esta situación en la que llega pues una persona que bien tiene este tipo de situación y que ya ha experimentado culpa, vergüenza, que se está dañando, de alguna manera se está dañando él mismo? ¿Qué haríamos como primera intervención para hacer que este paciente vaya satisfecho de una primera sesión? Cubrir su necesidad emergente, ¿sí? Pacientes de este tipo pueden llegar en un estado emocional desbordado, ¿sí? Entonces, cubrir esa necesidad emergente, porque él va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Necesito esto, esto, esto y esto. Ok, entonces en la primera sesión, aparte del rapport, aparte del contrato terapéutico y todo lo que hablas con él, satisfaces esa necesidad, ¿sí? Le dices, ok, aquí estoy para acompañarte. Fíjate, muchos de ellos lo que les hace falta es esta parte de la empatía, esta parte de sentirse con algún sostenimiento afectivo, ¿sí? Porque sienten que nadie los entiende. Nadie los entiende. Entonces tu psicólogo, pues es tu trabajo, ¿sí? Es tu trabajo y aparte de todo eres un ser humano que vas a acompañar a esta persona, a este paciente, y lo vas a tomar de la mano y cuando esté listo para caminar solo, pues lo vas a soltar.
pero en ese momento tienes que cubrir su necesidad emergente, lo que él te pide, ¿sí? A lo mejor la disminución de esta conducta podría ser, ¿sí? Relajarlo, puedes aplicar algún tipo de técnica que le permite en ese momento sentir alivio, sentirse seguro, en su lugar seguro, ¿sí? Dentro de esta corriente, que es la Gestalt, ¿qué técnicas me podrían ayudar a mí como psicólogo para llevar el proceso de una persona con conducta sexual compulsiva? Fíjate, dentro de la Gestalt, como te mencionaba o les mencionaba, todos tenemos una historia de vida, ¿sí? Antes de aplicar alguna técnica, para nosotros es muy importante saber cuál es, dónde inició, dónde detonó esta conducta, ¿sí? Y cuando detona de algún factor personal, de algún factor ajeno al paciente, que no sea organísmico, que no sea por alguna situación neuronal, sino que lo haya detonado alguna u otra persona dentro de su entorno, entonces podemos trabajar una silla vacía, podemos trabajar el psicodrama, podemos trabajar técnicas proyectivas, podemos trabajar algún otro tipo de técnica que le permita mostrarse tal cual es, desinhibirse, ¿sí? Porque estos pacientes lo que tienden a hacer es ser unos frente a algunas personas, pero detrás de esa máscara está su conducta que los está lastimando, ¿sí? Entonces, si trabajas en sintonía con estas dos partes y le quitas la máscara, yo creo que la persona va a ser más una persona funcional, ¿sí? Y siento que prácticamente pues estos tipos de pacientes, estas personas al ya atreverse a consultar a un psicólogo, a ya buscar ayuda, es cuando ya sienten más complicaciones, tanto físicamente como mentalmente. Pues bueno, como volvemos a retomar todos aquellos problemas de culpa, que a lo mejor pueden padecer algún trastorno de salud mental, también se puede manifestar en como un tipo de escape a una ansiedad o a una depresión. También tener problemas con su pareja, con su familia. Entonces, dentro de sí, pues ya vienen otras complicaciones, pues que constantemente, pues al tener relaciones sexuales con diferentes personas, también pueden venir complicaciones como pues un embarazo, alguna infección de transmisión sexual. Entonces, dentro de sí, pues también conocer, ¿no? ¿Cuál es el principal complicación que le está afectando o la primera complicación a lo que el paciente está recurriendo a pedir ayuda? Entonces siento que como que ya de esta mano de la Gestalt, pues como se mencionó, pues va un acompañamiento, pero principalmente hacer referencia a cuál es la complicación principal y más que nada pues para ayudar al paciente. Fíjate, ahorita que tocas este tema de la Gestalt, nuestro trabajo terapéutico trabajamos con el self, ¿sí? Desde el self, que es el sistema de creencias, es nuestra parte creativa de cómo vamos a resolver las cosas, viene el yo, ¿sí? En el yo, aquí está todo este sistema de creencias, ¿sí? Desde lo religioso, desde lo familiar, desde lo que te dijo la abuelita que debes hacer y está bien, desde lo que te inculcaron tus padres, la educación, la sociedad, los ámbitos en los que nos desenvolvemos, ¿sí? Y este self no solo provoca en el paciente o en el ser humano la incapacidad de explorar situaciones novedosas, ¿sí? ¿Por qué?
porque ya este paciente va a recurrir a su gestalt, que en sí su gestalt va a ser la conducta o la práctica sexual compulsiva, ¿sí? Y esta va a ser una respuesta para atender sus necesidades. Si el paciente no atiende sus necesidades, si el ser humano no atiende sus necesidades, entonces no va a alcanzar una satisfacción y va a repetir esta conducta de manera compulsiva, ¿sí? Dentro de estos aspectos de los que les hablo del self, viene el ello. Sabemos, espero que sepamos qué es el ello, qué es el yo, y esta parte del ello se encuentra alterado, ¿sí? Es una constante sensación de angustia en el paciente. Muchos de ellos llegan cuando están alterados desde esta instancia psíquica, ¿sí? Cuando ya es angustia, cuando ya es una ansiedad, imagínense ser detectados como una ansiedad generalizada a causa de una conducta sexual compulsiva, ¿sí? O una depresión a causa de una conducta sexual compulsiva. Entonces, ya cuando llegan, los pacientes llegan confundidos y con esta necesidad de satisfacer, cuando llegan a terapia, ¿sí? No solo satisfacer este tema de placer, no, también satisfacer esta necesidad afectiva de lo que carecen. Hay un tema que menciona acerca de los vacíos emocionales, ¿sí? Ok, estos vacíos emocionales en sí, si bien es cierto, pues todos y cada uno de nosotros manifestamos vacíos emocionales, ¿sí? No es una regla que la persona con este tipo de conducta sexual compulsiva manifieste un vacío emocional o tenga un vacío emocional y lo necesite cubrir con el placer. No es una regla. Como en todo, puede suceder o puede no suceder, ¿sí? Entonces, esta frase o esta oración que comúnmente decimos, ay, es que estás llenando un vacío emocional al beber, ¿no? O manifestando esta conducta compulsiva. Tú no sabes de dónde viene. Tú no sabes la historia de vida de esa persona. Tú no sabes si fue abusado. Tú no sabes si fue una persona abandonada. Tú no sabes. Entonces, verlo desde cómo llega a nosotros y de lo que está vivenciando en ese momento, de lo que te está compartiendo y su necesidad, te permite abrir muchos campos. Vas a conocer esa parte, sí, pero no necesitas conocerla al momento. Al momento necesitas conocer la situación por la que está pasando y por qué le está afectando en ese preciso instante, ¿sí? Y cómo le está afectando. Entonces, eso es referente al ello. Referente al yo, ya el paciente o ya el ser humano va a identificar esta práctica sexual como funcional o no funcional. Pues dentro de, más que nada, principalmente pues para un paciente, como ya lo retomamos, que se menciona que por el miedo o por este estado de creencia que traen muy marcados, es porque principalmente no se acercan a buscar ayuda. Entonces siento que actualmente lo deberíamos de notar, de ver, ¿verdad? Pues que la salud emocional, la salud física es principalmente muy conveniente para nuestro proceso de vida, o sea, para estar bien establemente. Entonces, ¿qué podemos más plantear aquí más que una recomendación, ¿verdad? A todas las personas que nos están escuchando, de que no se queden callados, de que cualquier síntoma, cualquier situación, cualquier conducta que nos esté afectando emocionalmente, busquemos ayuda de inmediato. Así es. Así es.
nosotros buscamos, y te los voy a mencionar, buscamos 5 elementos fundamentales en lo que es la psicoterapia gestal, ¿sí? El primero es comprender la historia sexual del paciente. Trabajar en esta parte de lo que les mencioné acerca de la frontera contacto para poder favorecer esa... Pero no, maestra, tantito, pero... Abordábamos un tema muy importante, el sistema de creencias. Si bien sabemos un paciente con este tipo de situaciones podría llegar pues, como ya lo mencionamos, culpa, vergüenza. ¿Qué suma el sistema de creencias de, no sé, por ejemplo, en el caso de la cultura mexicana, saber, por ejemplo, en el caso de la religión o comentarios de la familia, de la sociedad, cómo influye este sistema de creencias en el paciente de incluir o aumentar esta culpa que de por sí ya siente? ¿Cómo afrontar eso? Fíjate, el sistema de creencias, recuerda que nosotros vivimos en el mismo país y tenemos un sistema de creencias totalmente diferente, una cultura totalmente diferente. Si tú vas a otro estado, este tema probablemente no sea un tema tan estigmatizado, ¿no? Tan tabú. Necesitamos, fíjate, abordar al paciente de acuerdo también a todo esto, a todos estos conocimientos que nos pueda brindar acerca de su entorno, ¿sí? El sistema de creencias, yo creo que es un tema con el que vamos a trabajar y con el que nos vamos a topar con cada uno de los pacientes. Y el romper y lograr desbloquear este sistema de creencias, yo creo que va a permitir al paciente avanzar más rápido que cuando trabajamos con él, con este bloqueo, ¿sí? Con esta resistencia que manifiesta dentro de la terapia. Entonces nuestra chamba va a estar tremenda, nuestra chamba va a estar va a ser muy satisfactorio tener tantos logros con el paciente cuando llega a terapia y cuando vas desarrollando el proceso psicoterapéutico. Solo para recapitular, entonces, el trabajo de psicología, solo para aclarar a los escuchantes, yo como psicólogo, mi función dentro de este tratamiento va a ser un acompañamiento tanto emocional, para aliviar o para dar las herramientas necesarias para afrontar dicha situación. Nosotros vamos a brindar este acompañamiento amoroso al paciente desde un lugar seguro, que le brinde las herramientas para poder vivir con esta situación, perdonarse y probablemente si el paciente trabajamos con una sexóloga, entonces el paciente esta conducta puede ir disminuyéndola, ¿sí? Probablemente viva así toda su vida. Sin embargo, la conducta puede controlarse. ¿Me explico? Si sabes que vas a obtener satisfacción a través de tal situación, hazlo con precaución, hazlo con las medidas pertinentes para no tener algún tipo de problema en el futuro, ¿sí? Nosotros le vamos a decir y le vamos a poner las cartas sobre la mesa de lo que puede suceder, las consecuencias. Sin embargo, la conducta nosotros vamos a trabajar con él en controlar, ¿sí? ¿Y cómo las va a controlar? Comprendiendo que esto no es del otro mundo, que muchas personas lo padecen, que muchas personas trabajan por lo mismo. Entonces, que no es el único, porque esta parte de sentirse único genera culpa, vergüenza, frustración, impotencia, incluso de no saber qué hacer con ello, ¿sí?
Entonces nosotros vamos a brindarle este lugar seguro donde pueda hablar sobre el tema, donde pueda expresarse. Y a través de esto es muy probable que el paciente manifieste cambios, manifieste un ajuste creativo, de acuerdo con esta necesidad tan impetuosa que tiene. En sí, pues es un tema muy interesante, conocer más que nada, pues cómo se va trabajando la terapia con el paciente. Dentro de sí, algunas recomendaciones que le puede dar a los escuchantes, al oyente, sobre, pues, toda aquella persona de que tiene miedo a enfrentar este tipo de problemas, tiene miedo a enfrentar este tipo de conductas, más que nada a lo que va a venir, más que nada ese miedo de que, bueno, estoy pasando por esto. Más que nada siento que hay personas que no se enfrentan al proceso por lo que va a pasar dentro del proceso. Entonces sí me gustaría como unas ciertas recomendaciones, unas ciertas pues las situaciones en las que se va a encontrar el paciente para más que nada busque ayuda. Mira, pues la gran recomendación que puedo darles es identificar y hacer caso a sus emociones, ¿sí? A todo lo que no sientas, lo que sientas que está limitándote como ser humano, hazle caso, identifica, date cuenta de qué es lo que está pasando en ti que no permite avanzar, ¿sí? Y antes de terminar, les quisiera recomendar un libro que se llama La locura, locura. Este libro precisamente aborda temas importantes dentro de la psicología. Todos somos locos en este mundo, sin embargo, algunos manifestamos nuestras conductas más que otros. Entonces, y otros estudiamos psicología, ¿sí? Entonces, si tuvieran la oportunidad de leerlo, qué mejor. Bueno, entonces, para la querida audiencia, ya escucharon a la profesional, es escucharnos a nosotros mismos, no hacer caso omiso a cualquier situación que nos provoque incomodidad. Pues no nos queda más que agradecer la compañía y la información tan importante que nos acaba de aportar la profesional. Pues no nos queda más que agradecer su tiempo y pues que se haya tomado este momento para apoyarnos en nuestro proyecto. A ustedes, chicos, muchas gracias por tomarme en cuenta. Ok. Sale, gracias. Nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.